¿De verdad la mejor manera de organizar un proyecto de software es usando Scrum? Vamos a verlo en este vídeo. En este vídeo no solo vamos a ver si Scrum es realmente la herramienta más apropiada para dirigir un proyecto, para organizar un proyecto de software, sino que además, al final del vídeo, os voy a dar una alternativa que es aún más eficaz. Para esto, vamos a empezar desde el principio. Hace mucho tiempo venimos hablando de tecnologías, o mejor, metodologías de desarrollo ágil. Y en muchas ocasiones confundimos lo que es una metodología de desarrollo ágil con Scrum. Parece que fuera Scrum la única manera en la que podemos organizar un proyecto. Y realmente, en muchas circunstancias, Scrum no es la mejor manera. Normalmente todos solemos trabajar con alguna variante de Scrum, no solemos trabajar con un Scrum puro, con todo, pero la metodología Scrum sí he visto yo en muchas ocasiones y en muchos proyectos reales que caemos en algunos de los problemas que nos suelen pasar en desarrollo, y es que partimos desde base o aceptamos una serie de premisas sin llegar a preguntarnos si realmente estamos haciendo lo correcto, estamos utilizando la mejor metodología para nuestro proyecto. En este caso, bueno, los que sigáis el canal ya habréis visto mi feroz crítica a los microservicios. Me gusta replantearme cada X tiempo. Os voy a dejar, por ejemplo, por aquí, os voy a dejar el enlace también y en la descripción del vídeo. Os voy a dejar el enlace a por qué en muchas ocasiones no debes trabajar con microservicios. Siguiendo esta filosofía, que a mí me gusta, llevo bastante tiempo dirigiendo proyectos, llevo bastante tiempo organizando la arquitectura de muchos proyectos, me gusta replantearme las cosas sobre todo en base a lo que voy viendo. Y lo que voy viendo en muchos de los proyectos en los que participo, muchas de las consultorías que hago, muchos de los proyectos que veo, como ya os he comentado muchas veces, en empresas muy grandes que tendemos a idealizar y a pensar que trabajan de una manera fantástica, la realidad no es así. La realidad es que cuanto más grande el proyecto, cuanto más grande la empresa, más grandes son también los problemas. Y mejor hay que aplicar las soluciones. No solo eso, sino que además, tanto en arquitecturas de software como en metodologías de trabajo, veo que en muchas ocasiones empresas pequeñitas tienden a asumir que la mejor forma de trabajar es la forma en la que trabajan las empresas grandes. Y muchas veces no es la mejor forma de trabajar para nuestro proyecto o para nuestra empresa, ¿vale? Últimamente se viene hablando mucho de metodologías de trabajo, se viene teorizando muchísimo acerca de metodologías de trabajo. El otro día, por ejemplo, recuerdo que escuché un podcast de 45 minutos hablando de una metodología de trabajo que últimamente se vienen comentando bastante. Se trata de Disk y Belbin. Estuve 45 minutos escuchando a dos personas, bueno, no voy a decir dónde, tampoco quiero, pero provenían de la rama de la psicología sobre todo, y hablaban de Disk y Belbin, y después de 45 minutos no me quedó nada claro en qué consisten, ni qué es lo que se hace, ni cómo se organiza un equipo, ni cómo se evalúa si es una metodología válida. Me tiré 45 minutos escuchando cuestiones psicológicas acerca de comunicación, integración, un tipo de cosas que me da la sensación a mí, y llamadme pragmático, que realmente implementar en un equipo de trabajo veo muy complicado, sobre todo si queremos que sea un equipo efectivo. Estas metodologías vienen avaladas por muchos estudios científicos, provienen del ámbito académico, lo cual ya el ámbito académico no suele ser el ámbito que más me gusta a mí para aplicar en la práctica cuestiones de ingeniería, ¿no? La cuestión es que se está tendiendo mucho a últimamente asumir axiomas, un poco lo que comentaba, ¿no? Tendemos a asumir ciertas verdades absolutas que oímos en podcast, vemos en vídeos, en YouTube,
algo que yo mismo hago desde aquí. Pero bueno, yo os animo muchísimo a todos a que no toméis lo que yo digo como la verdad. Simplemente es mi opinión basada en mi experiencia. Seguramente todos vosotros, como leo en los comentarios, tenéis muchas opiniones basadas en vuestra experiencia, las cuales son, al menos creo que bastante válidas todas, si no como la mía, más, o algunas más, otras depende de la experiencia, en fin. No quiero liarme. Cada uno tiene su propia experiencia. Intentad huir siempre de las personas que tengan la verdad absoluta y que sepan cómo funcionan las cosas, porque las casuísticas suelen ser muy variadas, ¿vale? Hoy vamos a centrar un poquito el tiro, vamos a hablar de Scrum y vamos a... últimamente se asume que Scrum es la metodología de trabajo. Pero Scrum no deja de ser una metodología de trabajo ágil. Y aquí vamos a explicar un poquito, os voy a explicar un poquito la diferencia. Trabajar con metodologías ágiles soluciona bastantes problemas, porque al final, metodologías ágiles es simplemente poder trabajar en un proyecto y hacer que el proyecto evolucione de alguna forma, no tratar un proyecto como un conjunto cerrado y totalmente definido al 100%, sino que precisamente las metodologías ágiles nos permiten ir modificando el proyecto a lo largo del tiempo, lo cual es lo más normal del mundo a día de hoy cuando estamos trabajando en un proyecto de software. No hay que confundir esto con Scrum. Scrum es una metodología ágil, pero con una serie de normas muy definidas. Y aquí es donde quiero hacer una puntualización muy importante. Scrum funciona muy bien en determinadas circunstancias. Incluso para mí, Scrum resulta demasiado complejo. Supongo que ya sabéis que a mí no me gustan los equipos de trabajo demasiado grandes. Lo primero que le veo yo, el primer problema que le veo a la metodología Scrum es que hace que los equipos de trabajo y la gestión del propio proyecto sean muy, para mí, excesivos, ¿vale? Para mí hay excesiva organización. Perdemos una cantidad enorme de tiempo solo en reuniones, ¿vale? Según Scrum, tenemos dailies. Creo que hay poca gente que odie más las dailies que yo. Una reunión diaria de 10-15 minutos no sirve para nada. Para nada, mucho menos en un equipo de 8 o 10 personas. He estado en infinidad de dailies. En esa daily, porque además se quiere mantener en 10-15 minutos, al final es pasar por un grupo de personas y simplemente cada una de ellas dice lo que va a hacer ese día o lo que se supone que va a hacer ese día. Esto, señores, si el trabajo está bien organizado, es totalmente inútil. Totalmente. No sirve para nada porque en el 90% de los casos, la mayoría de la reunión, al final se la pasa la gente hablando del partido de anoche del Madrid o del fin de semana que me voy a ir a esquiar a Sierra Nevada, ¿vale? No sirve. Las daily, para mí, totalmente suprimibles. Si hay buena comunicación en el equipo y todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer, no es necesario. Otra cosa, las planning sessions, sesiones de planificación de los sprints. En esto puedo estar más o menos de acuerdo. Como todos sabréis, en Scrum la evolución del trabajo se divide normalmente en sprints de 2-3 semanas. Antes de comenzar el sprint suele haber una planificación de ese sprint en la cual, pues bueno, la gente habla de cómo se va a organizar, cuáles van a ser las tareas y cuáles van a ser un poco los objetivos de ese sprint. Pero al final del sprint tenemos una retrospectiva. Esto lo mezclamos con el tamaño del equipo. Según Scrum, ¿qué necesitamos? Necesitamos un PM, un Project Manager, alguien que lidera el proyecto, que en muchas ocasiones no suele ser una persona técnica. Segundo, un QA, una persona de testing, alguien que se encarga de probar que los desarrollos vayan bien. Solemos tener también un DTL, un Development Team Leader, uno de los desarrolladores con un perfil más senior que se encarga de
supuestamente supervisar las tareas a nivel técnico. Tenemos un business analyst, alguien que se encarga de recoger los requerimientos de negocio y que se encarga de pasar eso a determinados, junto con el project manager y el DTL, pasar esos requerimientos a tarjetas individuales que vamos a utilizar normalmente en un panel de tipo Kanban, ya sea un Jira, una Asana o alguna otra herramienta de control de proyectos, tipo Redmine, GitHub Issues, lo que queráis, ¿vale? Y a partir de aquí, después de estas, vamos a decir, 3-4 personas, que puede darse en un proyecto grande, tenemos a los desarrolladores, los propios desarrolladores, que normalmente suele haber 2-3 desarrolladores. Fijaos que ya nos estamos metiendo, según Scrum puro, en un proyecto grande, nos estamos metiendo ya en equipos de entre 7, 10 y hasta 15 personas, incluyendo desarrolladores, PM, DTL, QAs, Business Analyst. Este es el primer problema que yo veo. Son equipos muy grandes, muy difíciles de organizar y al final todas estas reuniones que os hablaba anteriormente son muy necesarias para Scrum porque hay un montón de gente que tiene que ponerse de acuerdo. Este equipo, al final, siguiendo esta metodología Scrum, va a definir un sprint, este sprint que hemos visto de 2-3 semanas. Este sprint de 2-3 semanas al final consiste en un desglose de tareas individuales con una serie de story points y con una serie de estimaciones de tiempo en la que se dividen estas tareas individuales, se colocan en el backlog de nuestro panel y cada uno de los desarrolladores se encarga de una tarea individual o de ir solucionando estas tareas individuales. ¿Qué ocurre? Aquí ya estamos generando un problema. Ya estamos generando un problema. Y es que al final empieza a quedar muy en segundo plano la cohesión de esas tareas individuales. Al final tenemos un montón de tareas individuales que alguien, el DTL, el Project Manager, tiene que encargarse de que luego todo eso funcione bien en conjunto. Y como la comunicación la estamos restringiendo a daily, o sea, esto necesita todavía mucha más comunicación para que las cosas encajen entre ellas y para que todo el mundo siga un mismo patrón. Fijaos que esto está muy relacionado, todos estos problemas que genera Scrum están muy relacionados con lo que os comentaba anteriormente en el otro vídeo de microservicios. Al final todo esto nos lleva a una sobregestión brutal. Necesitamos una sobregestión enorme. Muchísimas reuniones de muchísima gente. Yo he estado en proyectos en los que al final te pasas prácticamente todo el día reuniéndote con gente y al final del día no sacas trabajo y la mayoría de esas reuniones se podrían haber solucionado o con un correo electrónico o con una pequeña conversación por Slack, por Teams, Google Chat, la herramienta que quieras. Pero sería perfectamente evitable todas esas reuniones. Bien, todo esto al final repercute en las estimaciones, porque por otra parte, cuando se realizan las estimaciones de desarrollo, solo se tiene en cuenta el tiempo de desarrollo, nadie tiene en cuenta las reuniones. Fijaos que todo esto va alimentando una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. ¿Qué ocurre? Al estar trabajando con sprints de 2 o 3 semanas, nos pasamos parte de esas 2-3 semanas, un porcentaje importante, bastante más importante de lo que parece, reunidos con gente. Nos lo pasamos reunidos, nos lo pasamos solventando temas, nos lo pasamos poniéndonos de acuerdo sobre cómo hacer qué cosas y en dailies y cosas por el estilo. ¿Qué ocurre? En esta situación empezamos a perder de vista el objetivo. El objetivo deja de ser la evolución del proyecto. Y al final, ¿qué suele ocurrir también? Después de estas 2-3 semanas, después de este sprint de 2-3 semanas, necesitamos organizar una demo para mostrar el avance.
Un avance que muchas veces es un avance parcial que no se puede llegar a comprobar. ¿Qué ocurre con esto? Claro, un día o dos antes de la demo, ya no estás trabajando, ya estás preparando la demo. Después de esta demo, suele venir la retrospectiva que estábamos hablando. Con esta presión, a no ser que nuestra estimación sea muy, muy cómoda, que es la solución que muchos adoptamos, a no ser que tenga esa estimación y sea muy, muy cómoda, al final de las 2-3 semanas, de 2 a 4 o 5 días, te los vas a pasar simplemente preparando la demo y después planificando el siguiente sprint. Casi hemos perdido una semana de las 2 o 3 haciendo este trabajo. ¿Esto qué hace? Que muchas tareas que corresponden al sprint anterior las pasamos al sprint siguiente. Las pasamos al sprint siguiente y se nos van acumulando cada vez más tareas que o no se han probado o hay que meterlas. Y esto nos lleva a problemas similares a los que utilizamos cuando tenemos la típica metodología de waterfall, ¿no? Con una demo al final. Al final estamos incrementando, normalmente en la práctica se está incrementando la presión del proyecto. Y se está incrementando de forma más que importante. Y claro que muchos me diréis, Antonio, estás exagerando mucho, Scrum funciona, Scrum puede ir bien. Sí, Scrum puede funcionar y Scrum puede ir bien, pero en la práctica muchas veces suele generar este tipo de problemas que son muy evitables. Y suele generar un segundo problema, igual que cuando hablaba de los microservicios. Toda esta sobregestión genera un sobrecoste enorme, genera retraso, genera sobregestión, genera la necesidad de perfiles que en muchas ocasiones ni siquiera son necesarios para ejecutar el proyecto. Ni siquiera, no necesitamos 4 o 5 personas de gestión en un proyecto. No se necesitan, cuando normalmente además estamos hablando de que son cosas relativamente simples, son evolutivos relativamente simples que la sobregestión dificulta y ralentiza. Ahora voy a hacer un poco de abuelo cebolleta y muchos, incluso en vuestros comentarios, habéis notado lo mismo que yo. Hace 10 años todo esto era mucho más sencillo, o sea, un equipo de 2-3 personas te sacaban un proyecto de forma relativamente sencilla, ¿eh? Y con tecnologías que eran más difíciles de programar que las tecnologías que estamos manejando hoy. A día de hoy yo he visto para un proyecto que fácilmente se puede hacer con 3-4 personas, he visto equipos de 10-15 personas. Y eso no funciona mejor, ¿eh? Un equipo de 10-15 personas no va más rápido que un equipo de 3-4 personas, en la mayoría de ocasiones, ¿eh? Sí, sé que muchos me diréis, sí, Antonio, Scrum funciona, si haces bien los sprints, si tienes en cuenta... Sí, en ocasiones funciona, pero es como vengo hablando siempre. No siempre es lo más adecuado. Dependiendo del evolutivo, dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo del equipo, para mí Scrum suele tender a sobredimensionarse. Y la cantidad de reuniones y la cantidad de personal de gestión, para mí, son excesivas. Tenemos que vigilar mucho esto. Cuando estamos dirigiendo un proyecto de software porque, como dije con los microservicios, se nos está yendo de las manos. Necesitamos demasiada gente para hacer un proyectito pequeño. No es posible que para una pequeña área de gestión o simplemente para hacer un single sign-on, un proyecto muy normalito, un single sign-on, 2 personas lo hacen muy fácil, ¿eh? Y muy rápido. No puede ser que necesitemos 10 personas para generar un single sign-on. O simplemente un sistema de gestión de usuarios. Es un desarrollo demasiado sencillo, demasiado simple,
como para que se necesite un equipo de 8 personas durante 2-3 meses. A esto me refiero. Obviamente habrá proyectos súper complejos que requieran de una cantidad de ingenieros brutal y que sí que haya que organizar muy bien, ¿vale? Pero no estamos hablando de crear Netflix. Estamos hablando de un single sign-on. Estamos hablando de un evolutivo, de un proyecto que ya está funcionando. Al igual que tenemos que tener en cuenta la arquitectura, también tenemos que tener muy en cuenta la metodología que estamos eligiendo para trabajar. Y en este caso, Scrum es una metodología relativamente compleja y que requiere bastante organización. Y tenemos que asegurarnos de que el proyecto que vamos a ejecutar requiere realmente de toda esa organización. Porque si es un proyecto chiquitito, no la requiere. Y la mayoría de los proyectos son proyectos chiquititos. La mayoría de los proyectos no son Netflix, ni son Amazon, la tienda de Amazon. No. Un e-commerce normal y corriente no requiere este volumen. Un single sign-on no requiere este volumen. Y bueno, no voy a insistir más sobre esto porque creo que ya queda claro cuál es mi... El problema que lleva esta sobregestión, y para concluir ya no quiero enrollarme mucho más con esto, el principal problema que yo veo con esta sobregestión es que a mí hay un punto en los proyectos en los que me empiezo a preocupar mucho, que además lo notas en el feedback de la gente. Y es que precisamente Scrum es otra de las cosas que incentiva bastante. Y es que hay momentos en los que noto que la gente trabaja más para salvar el culo que para que el proyecto avance. Hay un momento en el que tú notas cuando hay programadores que simplemente están quitándose, intentando sacarse, o sea, si pasa algo, el proyecto estamos viendo que empieza a no ir bien. Y cuando vemos que el proyecto empieza a no ir bien del todo, hay muchos programadores que, claro, lógicamente, intentan que, si esto explota, que no sea culpa mía. Yo voy a cumplir con lo mío. Entonces, ese momento en el que es un momento que a mí es un momento que yo detesto. Cuando se me ha dado alguna vez en algún proyecto, detesto cuando un programador empieza a trabajar más para salvar el culo que para avanzar en el proyecto. Pero, por otra parte, también he visto que en muchísimas ocasiones no es problema de los programadores, es problema de la organización y la gestión del propio proyecto. Es lo que lo ralentiza, es lo que lo para. O incluso, también, otro de los problemas que podemos tener con esto es en general de las metodologías ágiles, esto en concreto no es solo de Scrum, hay que saber decir que no y parar a un cliente dentro de un sprint, a un cliente, a negocio o a quien sea. En muchas ocasiones, sobre todo con desarrolladores que no tienen tanta experiencia o incluso algunos bastante experimentados con tal de que no le echen la bronca, tienden a decir que sí a todo. ¿Esto se puede? Sí, poder se puede, pero hay que tener muy en cuenta que si metemos esto, nos vamos del scope, nos vamos de fecha, nos altera la estimación. Este es un punto clave, no solo en Scrum, en cualquier metodología ágil. De hecho, este es uno de los puntos en donde yo he visto en mi carrera que más proyectos mueren. En el momento en el que el cliente empieza a cambiar el alcance sobre la marcha. El cliente o negocio, cualquiera de los dos. Hay que tener muy claro cuál es el alcance del proyecto. Y esta es otra de las cosas que es complicado gestionar cuando tienes a 3 o 4 personas que se encargan de la gestión del proyecto. Por ejemplo, el Business Analyst. El Business Analyst es un perfil que yo nunca he terminado de ver. Es muy típico de Scrum. Un Business Analyst, en la práctica, suele ser una persona con un cierto conocimiento técnico, pero que normalmente es bastante junior y que se suele utilizar para tomar requerimientos técnicos del proyecto. No se suele meter con el DTL. El Business Analyst no suele ser un desarrollador experimentado.
cuando no, cuando no directamente se usa un becario, que también lo he visto. Pero bueno, vamos a asumir que tal. Claro, cuando el perfil es un perfil más junior, le cuesta mucho trabajo pararle los pies a un cliente o a alguien de negocio o a alguien de marketing, que suelen ser además gente que le da muchas vueltas a lo que quieren y que cambian de opinión y que tienen en cuenta, o sea, es muy difícil pararlos, pero este es un punto clave que hay que conseguir, ya estemos utilizando Scrum o estemos utilizando otra metodología. Como he mencionado antes, uno de los problemas que nos lleva a Scrum en muchas ocasiones es a un sobrecoste en el proyecto. Y aquí creo que hay un problema, en muchas ocasiones hay un problema de enfoque. No contamos a priori con los recursos de que disponemos cuando vamos a iniciar el proyecto. El proceso mental, que es donde yo veo el principal problema cuando iniciamos estos proyectos y escogemos Scrum como metodología, el problema inicial es... voy a poneros un símil. Vamos a poner un símil con cómo funciona el proceso cuando nosotros estamos buscando una casa. ¿Vale? Normalmente nosotros no fijamos a priori los requerimientos que les pedimos a una casa. No fijamos a priori, porque si lo hiciéramos así, todos elegiríamos: quiero una casa unifamiliar, ¿por qué no?, de más de 200, 300 metros cuadrados y con muy buenas vistas. Claro, ¿qué ocurre? Cuando nosotros calculamos o vemos la realidad del precio de esa casa en base a los requerimientos que nosotros hemos fijado, en la mayoría de ocasiones es una casa que no nos podemos permitir. ¿Por qué cuando fijamos los requerimientos de un proyecto de software o de una aplicación web lo hacemos de esta manera? Fijamos los requerimientos de lo que queremos y intentamos que el precio se adapte a lo que nosotros queremos, pero la realidad no es esa. La realidad es que el precio, independientemente de lo que nosotros queramos, el precio al final va a estar relacionado con el tiempo. Y si fijamos esos requerimientos máximos, maximalistas, vamos a decir, al final probablemente estemos aspirando a un proyecto que queda ahora mismo, por ejemplo, fuera de nuestro alcance. ¿Cuál es el proceso real cuando nosotros buscamos una casa? Pues cuando nosotros buscamos una casa decimos: me puedo gastar o tengo disponible en un rango de X a Y. Y en ese rango intento buscar lo mejor posible, algo que me guste, dentro de ese rango que me puedo permitir. O al menos debería ser así, ¿no? Para no entramparte de por vida y arruinarte, pero bueno. En ese rango intento adaptar los requerimientos a lo que puedo permitirme. En este caso, bueno, pues como está claro que no me puedo permitir, bueno, pues voy a eliminar 100 metros cuadrados, me puedo conformar con una casa de 80, 100, 120 metros cuadrados, no necesito que sea una vivienda unifamiliar porque no me la puedo permitir, y o bien sacrifico las vistas, o sacrifico que sea una vivienda unifamiliar, al final tengo que hacer sacrificios, porque esos sacrificios son los que se adaptan a mis recursos. Con un proyecto de software, ¿por qué no hacemos eso? Con un proyecto de software debería ser igual. Yo tengo unos recursos disponibles y ahora dentro de mis recursos voy a intentar adaptar el proyecto y voy a ver cuáles son las necesidades reales de mi proyecto y las voy a adaptar a mis recursos. No voy a escribir una carta a los Reyes Magos queriendo tener el proyecto más importante de la historia. Este símil es justo el que escuché yo cuando empecé a trabajar con una metodología. Si recordáis al principio del vídeo, os he dicho que os iba a dar una alternativa a Scrum que era bastante más efectiva. Y vengo probándola desde hace un año o dos. Y la realidad es que es más efectiva que Scrum. Y me permite gestionar mucho mejor los recursos. No sé si habéis oído hablar de ShapeUp.
¿vale? ShapeUp es una metodología que no deja de ser una metodología ágil, pero parte de estas premisas que os estoy comentando, ¿vale? Las principales características, os voy a dar un pequeño resumen con unas pinceladas de cómo funciona ShapeUp. Si queréis que hable más de ShapeUp y que haga un vídeo completo explicando bien la metodología y cómo se aplica y demás, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios y estaré encantado de hacer un vídeo completo de ShapeUp explicándolo bien. ShapeUp se basa en sprints, pero en lugar de hacer un sprint de 2-3 semanas como normalmente hacemos con Scrum, ShapeUp establece lo que se denominan cápsulas de software. Un proyecto se descompone en cápsulas y ahora cada una de esas cápsulas se ejecuta en un periodo entre 6 y 8 semanas. 6 y 8 semanas ya es un tiempo suficiente como para generar un bloque de software que sea testeable, perdonad, no probable de probabilidad, que sea testeable y que yo pueda incorporar de forma completa a mi proyecto en producción. Lo que os comentaba antes, esa área de usuario, ese single sign-on. Hay otra característica que a mí me encanta de esta metodología y es que los equipos de trabajo no son de más de 2-3 personas. 3 personas. Un diseñador, PM, QA, llamadlo como queráis, y 2 desarrolladores. Este es el equipo ideal de ShapeUp. Esas 3 personas, entre 6 y 8 semanas, deben tener absoluta independencia, con unos requerimientos muy claros, de qué cápsula debo desarrollar. En 6-8 semanas hay tiempo suficiente para desarrollar una cápsula que sea perfectamente testeable por el equipo de negocio o por el cliente. Estructurando un proyecto de esta manera, eso sí, es súper importante que esas 3 personas que forman el equipo, primero, después de estas 6-8 semanas de desarrollo, esto es variable, o sea, no es una fija, o sea, al final se trata de tener un tiempo no muy largo, no estamos hablando de irnos a 6 meses de desarrollo, no, 6, 8, 10 semanas, con un par de semanas de cooldown, que lo llaman, no sé muy bien cómo traducirlo. Un par de semanas en las que evaluamos ese desarrollo, lo testeamos y vemos si a partir de ahí merece la pena generar otra cápsula de desarrollo que incremente aún más esta funcionalidad o añadir alguna funcionalidad extra. Pero en este tiempo, os garantizo que es totalmente posible generar una pieza de software completa. 6-8 semanas, 3 personas. Importantísimo que esas personas estén dedicadas a ese proyecto y que antes de empezar los requerimientos de esa cápsula estén claros. Ponen un ejemplo cuando hablan de esta metodología, ponen un ejemplo muy claro, que es el ejemplo vamos a generar un calendario de citas, ¿vale? Un calendario de citas es la típica funcionalidad que puede llevarte 2 semanas o 2 años, ¿vale? Aquí es donde entramos con eso. Entonces, este equipo, a la hora de generar, imaginad ese calendario, claro, hablar de necesito un calendario es algo muy genérico. Pero una de las cosas importantes es identificar, utilizando esta metodología, cuáles son las necesidades reales, ¿vale? Las necesidades reales de este desarrollo, porque puede ser que el calendario, yo no necesite el calendario de Google, que necesite compartir con otro usuario, enviar por correo, no, a lo mejor solamente necesito un pequeño listado donde a mi cliente se le muestren los huecos que tengo disponibles. Ese calendario ya es mucho más fácil de desarrollar. Ya tengo un primer paso que puedo usar y ya tengo algo en lo que simplemente alguien que entre en mi proyecto va a hacer clic en un hueco
y va a poder reservar esa hora. No necesito gestionar un calendario gráfico con animaciones. Por eso os hablo de que es muy importante tener esas especificaciones reales. Y con especificaciones reales, incluso un pequeño wireframe. Ni siquiera, porque ese es otro de los errores, ni siquiera se debe tener el... Creo que en algún momento ya he hablado del Beautiful Monster, ¿vale? No debemos tener un diseño hiperdetallado de absolutamente todo. Este Beautiful Monster con todas las pantallas hasta dónde va a estar el último botón. Lo que tengo que tener muy clara es cuál es la funcionalidad. Por eso también es interesante y es bastante interesante que haya, dentro de este equipo de 3 personas, que haya un diseñador. Porque o alguien con conocimiento de diseño. Porque este diseñador puede ser un maquetador al que se le da bien diseñar. Tenemos que ejecutar este desarrollo acorde con la imagen global del producto que tenemos, del proyecto que estamos desarrollando, pero realmente en muchas ocasiones me da igual que un botón esté 10 píxeles más arriba, 10 píxeles más abajo, o que no haya botón. La cuestión es que la funcionalidad sea la que necesito. Este tipo de desarrollo, con equipos pequeños, incluso para proyectos grandes, es muchísimo más efectivo, en mi experiencia, vuelvo a decir, que usar Scrum. Y ahora, toda la legión de gente que no está de acuerdo con esto, por favor, dejadme vuestros comentarios. Digo, a mí es lo que mejor me ha funcionado y es lo que ha hecho que un desarrollo vaya mucho más rápido. Os aseguro que en esas 6-8 semanas realmente te das cuenta de que un equipo funciona, de si un equipo funciona o no funciona. Y esas 6-8 semanas no es tanto tiempo como para no poder permitirme dejar la independencia a un equipo. Ahora, lo que no puedo hacer es, sí, voy a utilizar ShapeUp, venga, voy a hacer esas 8 semanas y ahora. A los 2 desarrolladores que están encargados en ese grupo de desarrollar esa cápsula, pues todos los días le estoy lanzando tareas de mantenimiento. Oye, mira, que es que ha surgido un fuego aquí, hay una incidencia en este otro sitio y aquí tenemos un problema que necesitamos que soluciones, porque entonces no va a funcionar. Pero vamos, no va a funcionar ni esto, ni Scrum, ni ninguna metodología que apliquéis. Normalmente esto es, o de pronto a mitad de eso pone a cambiar la funcionalidad. Igual, la funcionalidad tiene que estar definida para esa cápsula. Y es muy sencillo determinar la cantidad o el desarrollo que puedo hacer en esas 6-8 semanas. De verdad, os recomiendo que investiguéis, que lo probéis y si, bueno, los que no estéis de acuerdo, me lo escribí abajo en los comentarios con respeto. Si vaya a insultar o cualquier historia, os voy a ignorar, ahorraros el comentario. Y los que estáis más interesados, incluso como he dicho, si queréis que haga un vídeo completo de ShapeUp explicando bien cómo funciona la metodología y cómo la aplico yo, sencillamente, avisadme y estaré encantado de hacer ese vídeo, vamos, para vosotros. Muchas gracias, de verdad. El canal está creciendo mucho últimamente. También podéis uniros al canal que tenemos en Telegram, que también está creciendo bastante, en t.me/fullstackpodcast. Muchísimas gracias a todos los que me veis, los que me dejáis me gusta, los que os suscribís al canal. Cada día somos más y de verdad que estoy encantado de tener una comunidad como vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, que no tengo muy claro cuál va a ser el siguiente, pero seguramente me meteré con alguna otra tecnología de las comúnmente aceptadas. Muchas gracias, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Besos.